Pero ayer hicimos un vídeo sobre la ayahuasca y las drogas estas que se supone que te llevan a la trascendencia espiritual y a ver el mundo más allá del mundo real y a volverte sabio por consumir una sustancia determinada. Cosa que argumentábamos en el vídeo, pues es muy difícil de aceptar considerando que las personas que consumen esto no parecen ser muy sabias, no parecen haber apoyado demasiado en su gran mayoría los avances tecnológicos, sociales, económicos, de ciencia, incluso deportivos, ¿no? Es decir, la gente que consume esto siente que se superó, pero en la realidad no lo hizo y en la realidad no le aporta más a la humanidad que antes de ponerse hasta las cejas con alguna sustancia que yo, vuelvo a repetir, defiendo el derecho de toda persona a refreírse el cerebro con las sustancias que le dé la gana. Qué bien, bravo, 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 estás ejerciendo tu derecho pasados los 18 años. Y ya sé que es una frontera totalmente artificial, pero alguna teníamos que poner. Si tú te quieres destrozar la química cerebral, quieres jugar a la ruleta rusa con todas las sustancias psicoactivas del universo, mira, adelante. Dos cosas, no me digas que es buenísimo y que hay que hacerlo todos. Y dos, no me digas que es medicina, porque no es medicina. Cuando es medicina pasa a la farmacología, pasa a la farmacopea real, estudiada científicamente. Mientras no esté estudiado científicamente, no me cuentes que es medicina. No justifiques tu gusto por una experiencia sensorialmente intensa que te gusta muchísimo diciéndome que te está curando de algo, porque no te está curando de nada. Puede ser un poco analgésico, pues sí, pero hay analgésicos que no te ponen hasta las orejas y sin embargo te gustan los analgésicos que te ponen hasta las orejas. ¿Por qué? Pues porque te ponen hasta las orejas básicamente. Entonces, en el ejercicio de tu derecho y en mi defensa de la despenalización de las drogas y del derecho de los adultos a meterse lo que quieran, lo que no acepto, y he estado borrando un montón de comentarios, pero es que ¿cómo te atreves a comparar el alcohol con los hongos? Son buenísimos porque yo una vez los tomé y ahora soy una persona superior. Hombre, no me digas, ¿y cuándo te dan tu premio Nobel? No, eso no. No, mira, no eres una persona superior, simplemente te lo pasaste muy bien, y bien por ti, te felicito. Si tú necesitas eso para pasártelo bien, pues mira, pobre, pero adelante. No te voy a echar la bronca. Pero he borrado muchísimos comentarios de gente que está defendiendo y promoviendo todo tipo de sustancias sin ninguna prueba real. Pero añadía yo, este vídeo de ayer lo subí con bastante miedo, porque toca un tema que es controvertido, sin duda alguna, el tema de las sustancias psicodislépticas, el tema de las drogas, porque la semana pasada me borró un video YouTube. Se llama el vídeo que Pamies no quiere que veas y es de 2017, o sea, de hace 6 años. Y era un vídeo donde yo denunciaba precisamente las mentiras, las camamas, las patrañas, las majaderías, las falsedades, los embustes y los engaños de Josep Pamies, que es uno de los más grandes charlatanes de la medicina, de la pseudomedicina y de la salud en España. Por supuesto, un personaje que dice que la medicina no sirve absolutamente para nada, pero el día que siente que algo no le está funcionando bien, en su serrano cuerpecito va corriendo a la seguridad social, donde le ponen marcapasos en vez de tomarse una de las hierbas que le vende a la gente para resolver problemas cardíacos. Y entonces ya se regresa a su casa con los beneficios de la sanidad pública a seguir diciendo que la medicina es basura. Hay que tener una cara así para hacerlo. Y lo hace Pamies. Entonces yo en varios vídeos he estado a lo largo de los años denunciando las barbaridades de Josep Pamies y de su gloriosa empresa millonaria Pamies Hortícoles. Oh, sorpresa, hermanitos míos, es que YouTube me ha borrado este video porque estoy yo difundiendo falsedades médicas, cosa que no hago en ningún momento. A mí me llegó la advertencia, oye, esto está promoviendo acciones médicas falsas. No, al contrario, las estoy denunciando. Entonces presenté un recurso
una apelación ante YouTube. En menos de 24 horas me dijeron, no, ya lo vimos y tú estás aquí promoviendo todo tipo de charlatanerías y por lo tanto te vamos a estar vigilando hasta enero del 2024. Si lo vuelves a hacer, te vamos a dar un strike. A los 3 strikes te echan de YouTube, te borran todo tu canal. Y si vivías de esto, si obtenías algunos ingresos de esto, pues te vas al demonio. No puedes volver a abrir un canal en YouTube. Y no hay recurso. Y esta es la razón, precisamente, por la que yo fue cuando la pandemia, hace 3 años, cuando empezaba la pandemia, empecé a promover la idea de una organización de productores, de creadores de contenido que pudiera tener cierta fuerza ante arbitrariedades como esta, porque es una absoluta arbitrariedad, pero además ya no tengo recurso, no hay forma de comunicarme con YouTube y decirle, oye, no, estás mal, no. La decisión es definitiva y como empresa privada, por pura razón es que tienen derecho a hacerlo. Son sus reglas, ellos las pusieron y yo las acepté. Una organización de creadores tenía por objeto precisamente el defender a los creadores de contenidos de las arbitrariedades, del no poder hablar con un ser humano, porque nunca te comunicas con un ser humano, siempre es un correo electrónico al que no le puedes responder, siempre es un bot, siempre es un algoritmo, siempre es algo misterioso, pero nunca es un ser humano, y tener pues un poco de presencia ante un monstruo tan grande como es YouTube, que finalmente es propiedad de Google, que es la mayor empresa del mundo, a través de su holding, de su holding company, que es Alphabet. Para eso yo propuse una organización de creadores que la derechuza youtubera inmediatamente me acusó de estar promoviendo un sindicato. Y dice, no, mira, es que un sindicato es de trabajadores y nosotros no somos trabajadores de YouTube, simplemente somos la fuente de ingresos de YouTube y como fuente de ingresos tenemos que tener algunos derechos. No, ustedes lo que quieren es que nos quiten a nosotros, a la derechosfera, a la fachosfera de YouTube. Quieres que nos quiten a nuestro público para que te lo lleven a tu canal. Y yo, pero tú eres tonto, tío, ¿cómo va a ser YouTube? ¿Qué magia tendría que ser YouTube para que los que te ven a ti y están de acuerdo contigo, o sea, pertenecen a la fachosfera, vengan a ver mi canal? Es que ¿Tú crees que YouTube va a mandar policía para obligarlos a ver mi canal? No tiene nada que ver eso. No, es que lo que pasa es que ustedes quieren que les den más dinero. No, queremos la posibilidad de que cuando te pasan cosas como la que me pasó a mí esta semana, donde un video que es de servicio público en contra de la charlatanería médica, pero es acusado de hacer charlatanería médica, pueda defenderse. Y no estemos solamente a merced de la empresa, porque la empresa sí efectivamente pone sus reglas, pero resulta que su fuente de ingresos, su única fuente de ingresos somos nosotros, los creadores. Obviamente algunos mucho más que la gente de la media tabla como yo, que llegamos a los 175,000 suscriptores esta semana, pero para eso era la organización. Finalmente, bueno, por la gente que participó, la situación tomó otros derroteros y de momento está parada la idea de la red de creadores de contenido, pero la fachosfera se puso maravillosamente sin darse cuenta o dándose cuenta y fingiendo demencia del lado de la charlatanería, que al final es lo que nos debería preocupar.